Buenas noches. Buenas noches, profe. Esta es nuestra clase número 3 de Historia del Arte. Y hemos venido hablando las últimas clases pues con relación a lo que es la secuencia de la historia del arte y la relación que tiene con base en las diferentes épocas y estilos. Yo estoy buscando ahorita aquí conmigo, precisamente tenía conmigo el librito que hemos venido trabajando, que vamos a venir trabajando, que les comenté que les iba a conseguir en PDF, ya lo tengo, ahora se los comparto, porque en este librito ustedes van a encontrar varias cosas interesantes que tienen que ver con la secuencia de la historia. En esa secuencia de la historia, ustedes van a poder interpretar cuáles son los aspectos más relevantes de cada etapa como tal. No me refiero a un siglo, porque el arte como tal, la historia del arte no va siglo tras siglo. La historia general universal sí, pero la historia del arte no va con el siglo. La historia del arte presenta en algunos momentos las combinaciones de las épocas dependiendo de las manifestaciones como tal. Entonces, la semana pasada y las semanas anteriores hablamos de la evolución de la prehistoria o del arte prehistórico, hablamos un poquito de lo que era el arte griego, el arte egipcio, el arte romano, y dentro de esos aspectos interesantes que tenían estos tres tipos de arte, nos dimos cuenta que había uno muy relevante que tenía que ver con la mitología y la comparación que existía en el arte con respecto a la relación que tenían los dioses con el arte romano y los dioses con el arte griego. Porque una actividad que vamos a hacer el día de hoy para hacer un poco diferente la clase, como habíamos manifestado al principio, pues esta es una clase que secuencialmente vamos a tratar como la misma dinámica, donde ustedes al final de cada clase van a tratar de recoger en una infografía estilo ficha de estudio cada tema y al final le vamos a hacer un librito y lo vamos a organizar como una herramienta de estudio. Pues hoy quiero que hagamos algo un poquito más artístico donde vamos a elegir precisamente cuál es el cuáles son los dioses con los que ustedes más se identifican. ¿Ok? Pueden ser los dioses de la era griega o los dioses de la era romana. Vamos a verlos, vamos a ver un pequeño video resumen de estos videos de Academia Play que son muy instructivos y muy bien condensados. Y con base en eso, pues vamos a decidir y vamos a darnos cuenta y vamos a tratar de descubrir cuál es esa cadena que une la mitología griega con la mitología romana, porque de alguna manera eso se dio por algo, ¿no? Y en la historia del arte tiene una relación de ser, ¿ok? Entonces voy a compartir contigo acá el video de la mitología, la diferencia entre la mitología griega y la mitología romana, o la relación que hay más bien entre las dos mitologías. Déjame ya. Es un video muy corto, pero muy bien descrito. Un momento para poderlo poner aquí. Profe, a mí me gusta mucho la mitología griega. Ya tú tienes tu favorita. Vamos a ver. Vamos a ver si no te hacen cambiar de parecer, porque a veces uno cree que está en lo cierto, pero al final logra entender. Vamos a elegir también, obviamente, un dios que nos guste representar de la mitología que hayas elegido y luego entonces les digo en qué consiste la asignación. Permíteme a ver si yo puedo compartir para que les quede aquí toda mi pantalla. Déjame apagar mi cámara.
¿Me puedes decir si ahí ya estás viendo la pantalla del Sí, de YouTube, sí. YouTube? Ok. ¿Y ahí tienes audio? Sí, Ok, fuerte y claro. perfecto. Profe, no se escucha lo que están narrando. Dime. No se escucha lo que están narrando, se escucha como una bulla en el fondo. A ver, yo por ahora tengo solamente la música. No, en esta no hay narración como tal. Ah, ok. Lo vuelvo a poner. Aquí lo importante es esta, como la sinapsis que hay en la parte inferior, donde a los titanes, los titanes son los que están representados por el color gris, los dioses del Olimpo, los que vienen en el color como magenta oscuro, los que son dioses, que son los que vienen en este color como un poco rosa viejo, los semidioses, que son los que están en el color como ocre, los de inframundo, que son los que vienen en el color gris oscuro, y los mortales, que al final, pues de alguna manera tienen esa conexión y precisamente de ahí es donde se derivan todas estas teorías de las mitologías, de donde nacen esos dioses o semidioses con relación a si el titán ha hecho enlace con un mortal o con un dios, ¿no? Entonces, eso es como lo importante. Y lo otro importante es cómo representan, el símbolo que representa cada uno de estos dioses. Por ahora arrancamos con los dioses supremos de esta pues, mitología, que son Cronos y Rea, que tienen su equivalente en la mitología romana, ¿no? La que vamos a ver es la mitología griega, es la que está representada, y vamos a ver cómo se llama su equivalente. Entonces, en cada ficha van a aparecer, por ejemplo, Cronos, el equivalente a Cronos en la mitología romana es a quien nosotros llamamos Saturno, que son representantes del tiempo y a los que se les simboliza con una hoz, ¿no? O una Aquí, guadaña. ajá, exacto. Del lado derecho tenemos a Rea, que es la titán, que representa la fertilidad, pero que en la mitología romana está identificada como Ops, y las dos las reconocemos simbólicamente a través de la luna, ¿no? Entonces, esa es como la forma de la explicación que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es la relación? Ahora es donde empezamos precisamente a conectar esos dioses con el resto de su procedencia, de su descendencia, perdón, no su presencia. Aparece este señor, que es el que nosotros creemos que es el dios de todos los dioses, porque por lo general a nosotros en la mitología nos hablan de Zeus como el dios supremo, pero resulta que Zeus no es el dios supremo. Zeus ya tiene o ya viene precisamente, Zeus es el producto de la unión entre Cronos y Rea. Y como
producto de los titanes, él sigue siendo un titán. Es como el asunto de las razas. ¿Es legítimo o ya viene mezclado? Aquí aún es legítimo, ¿no? Por eso quizás es que a nosotros nos han vendido la idea de que Zeus es el ser supremo. Y aunque es legítimo, ya dentro de la escala de valor, vamos a empezar a ver qué es lo que representan. Y empiezan a aparecer estos que son los dioses del Olimpo. ¿De dónde vienen los dioses del Olimpo? Porque Hades termina en el inframundo. ¿Y por qué Ares mantiene la legitimidad, al igual que Hefesto, de dios del Olimpo? Sin embargo, a Zeus le bajan el nivel, por decirlo de alguna manera. Y aparece Afrodita, sola, íngrima. ¿De dónde vendrá Afrodita? Porque Afrodita no tiene conexión con nadie. Vamos a devolvernos un momentito aquí donde aparecen todos para poder captar y entender algo. Ok, fíjate en lo siguiente. En teoría, si yo hiciera un análisis concienzudo de lo que fuera como mantener la raza, ¿no? Yo diría que Zeus, ¿no? Como tal, que es la primera descendencia de la mezcla que hubo entre estos dos titanes que eran Cronos y Rea, debería mantenerse como un titán, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Al ser descendiente, eso es como el asunto de que, ok, uno es el jefe Pluma Blanca y el que le sigue es el heredero al trono Pluma Blanca, pero no es Pluma Blanca. Entonces, el solo hecho de que Zeus era el heredero a llegar a ser un titán, ¿no? Le genera a él esa cadencia en la jerarquía de los dioses, ¿no? Por eso es que, digamos, que después de los titanes, los dioses más relevantes son los dioses del Olimpo. De esos dioses del Olimpo, todos estos son hijos de Cronos y Rea. Hestia, Demeter, Poseidón, Hera y Hades y Zeus. O sea, todos ellos en realidad vienen siendo hermanos. ¿Qué es lo que sucede con Hestia, Demeter, Poseidón, Hera y Hades? Digamos que Hades se porta mal y entonces a Hades
lo desheredan, ¿no? Por traerlo en un contexto. Al desheredar a Hades, él ya no pertenece, lo sacan de los dioses del Olimpo y se va a pagar sus penas o sus culpas al inframundo. Eso no le quita el nivel como tal de semidios, ¿no? Solamente, de Dios del Olimpo, perdón, solamente que lo alejan y de alguna manera lo clasifican en un lugar, lo ponen en un lugar, lejos de los demás. Y lo que sucede con Hera, Poseidón, Demeter y Hestia es que de alguna manera se mantienen firmes en su legado, pero no tienen descendencia. Y lo primero que sucede es que hay como si fuera ¿cómo se llama? Un incesto, cuando hay una relación entre hermanos. Y entonces el primer descendiente de una relación entre Zeus y Hera es Ares. Pero él sigue siendo dios del Olimpo, porque procede de dos dioses del Olimpo, ¿no? Digamos que él es heredero, pero ya viene siendo heredero como en tercera línea del trono que podría llegar a ser un titán. Ahora, entre Zeus y Metis, ¿qué sucede? Que también empieza a haber una relación. Y digamos que Zeus era como el único que tenía el poder de mezclarse con otros seres, con otros dioses y con mortales. O sea, Zeus en teoría llegó a combinar su ser hasta con una mortal que era Semele, de donde nace Dionisio, que es el dios, que es Baco en la cultura, en la mitología romana, ¿no? Porque lo conocemos más por el dios del vino. Entonces, si Entonces uno, van naciendo los semidioses. ajá, exacto. Entonces, si uno se fija, en realidad, esos dioses que se mantienen como los dioses del Olimpo, empiezan a mezclarse. Y entonces, la primera mezcla que existe entre Hera y Zeus genera Ares. Pero Ares también tiene un hermano, la segunda descendencia de Zeus y Hera, que viene siendo Hefesto, ¿no? Entonces, Ares y Hefesto son hermanos. Pero ¿qué tendrá que ver Afrodita allá, solita? Porque esa de dónde viene. Uno comprende que, ok, entonces cuando se mezcla Zeus con Metis, nace Atenea. Cuando se mezcla Zeus con Maya, que es una diosa, nace Hermes. Cuando se mezcla Zeus con Semele, que es una mortal, nace Dionisio, que es un semidios. Ahí ya le baja, los mortales ya hemos bajado el nivel. Y entonces, fíjate que es el único que está, aunque es descendencia de Zeus, al igual de la combinación con otros dioses o semidioses o dioses del mismo dioses del Olimpo, el único que está por debajo de esa categoría viene siendo Dionisio, por haber sido mezcla entre un dios del Olimpo y un mortal. Porque a la vez que Maya, que también es una diosa, está Leto, y entonces entre la mezcla de Zeus y Leto nacen estos dos que son Artemisa y Apolo. Ellos conservan su apellido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y, al igual que todos los demás. Pero, ¿qué pasa con Afrodita? ¿Cuál es la historia de Afrodita? ¿Tú sabes cuál es la historia de Afrodita con los dioses? No. ¿De dónde nació Afrodita? ¿De dónde se supone que nace Afrodita y por qué en la historia del arte es tan relevante el personaje de Afrodita? Afrodita es un personaje que empieza a surgir desde la época del Renacimiento. Afrodita en realidad no es un personaje tan antiguo como tal. Afrodita llega, es como si Afrodita cayera de pronto como, como un reflejo a como a la idolatría que se le tenía a Zeus. Era como que si le estuvieran buscando una compañera estable a Zeus, por decirlo de alguna manera. Y entonces empiezan a surgir todas estas, estamos hablando de mitología, ¿no? Entonces empiezan a surgir, voy a dejar de compartir. Y entonces empiezan a surgir estos diferentes aspectos donde
Me había ido de la cámara, no me había dado cuenta. Donde entonces, ¿qué es lo que pasa con Afrodita? Y tú ves que en el arte Afrodita empieza a salir con mucha fuerza cuando Botticelli expresa el nacimiento de Venus. Cuando Botticelli expresa el nacimiento de Venus, podríamos estar hablando que es como el 1400. Déjame confirmarte aquí con la referencia del arte renacentista. Ajá, 1498, más o menos por los años 1400, el Renacimiento temprano entre el 1300 y el 1500. Efectivamente, la aparición de Afrodita viene siendo alrededor del 1400, pero alrededor de su expresión siempre se le ha identificado como si ella surgiera del fondo del mar. Se dice, o la teoría se supone que es, o lo que se ha trabajado a través de la historia con respecto al nacimiento de Afrodita o la descendencia de Afrodita, es que ella nace o surge de un arrebato de ira de Zeus, ¿no? Entonces, Zeus está como un dios del Olimpo. Zeus tiene en su potestad él está reconocido como el dios de qué, el rey de qué, ¿recuerdas? ¿Quién? Zeus. Zeus. Él es padre de los dioses y de los hombres, soberano de las alturas. Ajá, es que Zeus es el rey de los dioses. Entonces, Zeus tiene un gran poder. Zeus se enoja, Zeus se manifiesta en su poder de alguna manera. Y aquí hay una relación que todavía, para mí, después de muchas lecturas, tampoco está muy clara, entre que el enojo de Zeus está representado como un rayo, y ese rayo rompe sobre el mar. Del mar, del enojo de Zeus, que lo lleva a desahogar su ira sobre el mar, sale del fondo del mar una concha, y la concha eleva a la que conocemos como Afrodita. Entonces, es como si todo el odio que Zeus en algún momento manifiesta y el cual expresa a través de su rayo que cae al mar, hace que nazca un ser divino nuevo que no procede de la unión de nadie, sino que es creado por el mismo Zeus, ¿no? Eso es lo que está explicado de alguna manera dentro de lo que es el nacimiento de Afrodita. Entonces, claro, como esto estamos hablando del principio del arte moderno, que viene siendo el Renacimiento, estamos hablando del año 1400, por la misma época donde estaban en auge Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, ¿no? Entonces, Botticelli tiene la capacidad de interpretar rostros angelicales, característicos de su propio arte. El arte de Botticelli era el arte de los cuerpos con pieles de durazno, con tonos perfectos, y hacen de Afrodita o del cuadro que se llama de hecho El nacimiento de Venus, el cuadro más simbólico de la época. Hay una relación y hay una conexión en cómo se muestra entonces precisamente este nacimiento de este ser que en teoría pareciera que no procede de ninguna parte, pero procede de un arrebato de ira de Don Zeus.
Ese es como al final el... Y siempre se ha representado a través del símbolo de la concha. Entonces, si Botticelli ya conocía esa historia, y estamos hablando del 1400, y fue una manifestación representativa, de alguna manera, esa misma musa que tenía en la historia del arte Botticelli, la fue transformando. Y alrededor de eso hay muchas otras historias, porque se dice también que el personaje que aparece como mujer divina y mujer hermosa, porque Afrodita es la diosa de la belleza, era la, la pareja, ¿no? La mujer que acompañaba a Botticelli en aquel momento. Entonces, que era como que Botticelli hubiese reflejado la belleza de su amada en su obra, una de sus obras cumbres, y la hubiese seguido trabajando en otros cuadros muy relevantes como La Primavera, que es el mismo personaje, pero en otro aspecto, donde la primavera, porque esa es la relación que, digamos, tiene la mitología con la historia del arte. O sea, la mitología no está allí o la estudiamos en la historia del arte porque es interesante saber de mitología. No tanto. La mitología la estudiamos en la historia del arte es por esa relación que tiene ese acto en específico, el nacimiento de Afrodita, y cómo se teje toda una historia, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Luego se involucran otros aspectos que tienen que ver con la representación de Botticelli, que en ese momento es el arte clásico. Entonces, Botticelli, ahora vamos a analizar, voy a buscar precisamente esas dos referencias. Una es el nacimiento de Venus y el otro es la primavera. Los dos son de Sandro Botticelli. Y el otro se llama La Primavera. En La Primavera vamos a ver que la musa es la misma persona o la misma representación del nacimiento de Venus. Pero en La Primavera pasa algo muy particular, y es que en La Primavera aparecen los 4 elementos. Entonces, se cambia el concepto de la mitología y de la creencia que existen los dioses por la creencia de que existen los elementos que mueven el universo. Entonces, deja de venir fuerte el aspecto mitológico, que hasta el momento había sido como lo máximo, para entrar en el ambiente y en la historia, y sobre todo en la historia del arte, la contemplación de lo que se denominan los 4 elementos: aire, fuego, tierra y agua. ¿Ya? Eso lo vemos reflejado en la obra de Botticelli, y estamos hablando de 1400. Entonces, claro, es interesante ver cómo la historia tiene esa conexión y esa relación, y cómo se da a través de un artista que fue de los más clásicos del periodo del Renacimiento, antes de hecho de que estuviera en boga el trabajo de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, que conocemos tan fabuloso que hizo en la Capilla Sixtina, pero venía precisamente dándose pues todos estos otros sucesos que vemos cómo empiezan a tener relación. Entonces, Afrodita no queda sola porque nazca de la nada. Afrodita queda sola porque no es una conexión en el video de la unión de dioses, sino que lo que dice la historia fue eso, ¿no? Que en un arrebato de Zeus, de rabia e ira hacia el mar, nace como una contraposición a su ira el amor generado a través de la belleza. Y ese amor generado a través de la belleza siempre venía en una concha que estaba representada con la hermosura que tienen las perlas, y por eso también esa conexión que hay entre las perlas blancas que aparecen dentro de una concha de nácar, dentro de del valor eh, económico de la piedra, ¿no? Y la belleza. Es casi como si fuera una piedra preciosa, encontrar una perla.
Vamos a analizar entonces un poquito estas dos obras, ¿no? Que es lo que quiero que veamos ahora. Entonces, en el nacimiento de Venus, te voy a compartir. Vamos a verlo aquí. Si puedo compartirlo. Aquí. En el nacimiento de Venus, que es esta, ¿no? La primavera es esta. Vamos a poner la primavera completa por aquí. Listo. Entonces, esta, el nacimiento de Venus. ¿Quién es Afrodita en el nacimiento de Venus? Este personaje que está aquí. O este personaje siempre fue representado como Afrodita. Esta es la musa de Sandro Botticelli. Él la representa de 1000 formas en todas sus obras. Esta es la misma, solo que él de alguna manera expresaba que su principal personaje o su musa en particular era tan hermosa como la diosa de la belleza, que era Afrodita en la mitología. Esta obra en particular trae dos de los elementos, o pues esos elementos de los que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Cómo los ángeles soplan y arrastran la corriente del agua para sacar del mar o del agua hacia la tierra a esta concha que está aquí, que es sobre la que está o viaja la diosa principal. ¿Aquí quién está? Aquí está este personaje que representa el elemento del fuego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es el elemento que combina entre el aire, el agua, el fuego y la tierra. Pero este fuego, al final, en una explicación que da el artista en un libro que se encuentra y que explica un poco la historia de todo la relación que tiene la obra, vemos que es el mismo personaje, o sea, sigue siendo esa mujer hermosa, esa mujer de tez delicada, del color que sorprendía en la labor del artista. Estamos hablando de una época donde no había escuela de arte. El artista que trabajaba en ese momento era creación de él mismo, talento puro y propio de él mismo. No son poderes, digamos que estas manifestaciones artísticas de gran escala que no tenían todo el mundo, como era la aplicación del color, la diferencia de las texturas, cómo aquí vemos el estudio precisamente de lo que es la figura humana, ¿no? Cómo el reflejo de las sombras y las luces hacen que los cuerpos adquieran un volumen mayor o menor. Y en ese momento las figuras no eran figuras delgadas, pero tampoco eran figuras gorditas, por decirlo de alguna manera. Eran figuras muy naturales, y naturales reflejando casi la perfección, ¿no? Que veníamos hablando de que era lo que nos habían dejado en legado los griegos, haber querido trabajar a un nivel de perfección. Eso vemos en esta obra, una combinación de los 4 elementos con una combinación de la mitología. Estamos hablando de 1400, del arte clásico, estamos hablando de Botticelli, pero lo que más llama la atención en ese momento es la relación que tiene una obra tan tranquila, tan en paz, tan en calma, como tan conectada con el ser natural, y la obra que representa lo que él aquí representa como el fuego, y aquí se convierte en la primavera. La primavera, que es esta obra que está aquí, tiene aspectos más lujuriosos, por decirlo de alguna manera. Aparece Cupido. La primavera ya no es tan primavera, yo lo veo más hacia
el otoño, de alguna manera, por la gama de color, pues lo fuerte que se ve en el contraste de color, por los aspectos que tú miras aquí. Hay ángeles negros, hay que no se veían, o sea, no era una manifestación a la que estuvieran acostumbrados las personas que manejaban el arte en esa época. En esa época lo que estaba muy de moda o la costumbre era el manejo del realismo y el manejo de todo lo que tiene que ver con los ángeles. Por eso la Capilla Sixtina ocupó este gran espacio también dentro de lo que es el arte del Renacimiento. Aquí esto era poco probable. Entonces se decía que esto venía siendo como una herencia de lo que era el arte barroco, y que Botticelli empezaba a hacer una conexión entre el arte barroco y el arte del Renacimiento, porque en el barroco no habían pigmentos naturales que permitieran dejar ver la luz. El que trabajaba luces en el barroco era todo un mago, ¿no? Era considerado todo un diestro, una persona que tenía muchísimas capacidades a nivel del arte, cosa que fue cayendo un poco de peso en la medida que iban saliendo nuevos pigmentos, en la medida que iban saliendo nuevas técnicas, porque entonces se decía que ya el arte venía casi producido, que no era tan como el arte primario, que era propio del artista, del cual se vanagloriaban, por ejemplo, Velázquez, Rembrandt, todos estos otros artistas que escuchamos que son el maestro de la luz, ¿no? Cada uno tenía en sí como una técnica que demostrar, y una técnica que era la que como que había impactado más en su momento. Pero esta relación de la obra de Sandro Botticelli con la mitología es la que marca como una división bien importante entre lo que es el arte clásico y el arte eh, del Renacimiento. O sea, precisamente después de estas manifestaciones de Sandro Botticelli es que empezamos a tener las manifestaciones de Miguel Ángel, de Rafael Sanzio, las del mismo Leonardo da Vinci, que no son tan del arte pictórico, sino que vienen como procedencia de un arte mucho más elaborado, de un arte que llevaba experimentación. O sea, ya el arte deja de ser el arte clásico del pintor y se convierte en el arte clásico del artista que interviene y experimenta con su obra, que era lo que le pasaba a Leonardo da Vinci. Conocemos que Leonardo da Vinci era diestro en muchísimas cosas, casi pues podríamos llegar a decir que era un genio, porque manejaba la arquitectura, porque manejaba la aviación, porque manejaba la ingeniería, porque manejaba la pintura, pero en realidad lo que Leonardo da Vinci hacía era experimentar con otros cuerpos, experimentar con el cerebro, experimentar con los músculos. Entonces empezó a haber intervención del artista con lo que representaba, y ya no era solamente una idolatría que venía haciendo, y que es precisamente lo que deja la parada entre el arte clásico y el arte que viene después del Renacimiento, ¿no? Entonces, hasta lo que es el arte clásico, el artista todavía es un idólatra, el artista que solo pinta por el placer de ver lo bello, ¿no? Y ahí vienen otros esquemas estéticos y otras racionalizaciones de lo que es la historia, que nos deja la historia del arte. Sin embargo, cuando se genera esta parada y hay un nuevo paradigma, hay un cambio en que ya el artista experimenta con la piedra para poder entregar el volumen que nos entregaba Miguel Ángel con la obra, o que ya el artista experimenta con otros cuerpos, que era lo que hacía Leonardo da Vinci. Entonces, claro, ahí ya empiezan otras dos manifestaciones diferentes de lo que es la mirada
retrospectiva del arte. Y entonces surge el arte del barroco. Y en el arte del barroco tenemos pues a unos grandes exponentes, porque el arte del barroco podríamos estar hablando del 1600. Ajá, el arte del barroco se da a través del 1600. Eso lo vamos a corroborar, las fechas van a estar en el librito que yo les voy a pasar, ¿no? Como les digo ahora, ya lo tengo y se los voy a hacer llegar. Y aparece después, de allí en adelante, la Edad de Oro y estos periodos del arte que se considera todavía arte clásico, ¿no? El arte, después del arte del Renacimiento, entonces vienen importantes o más relevantes, el arte del barroco, el arte del rococó. El arte del rococó pues era un arte muy detallado, el arte del neoclasicismo, el arte del romanticismo, que en últimas de romanticismo no tiene mucho, ¿no? Es el arte del romanticismo por lo que evoca, pero no por lo que se ve a través de la obra. Y a veces uno dijera, ok, barroco, neoclásico, son como los periodos en los que se dio el arte. Y el periodo del arte del romanticismo es porque la época en la historia era la época más o menos del 1800, que generaba un cierto aspecto de romanticismo, pero era la época, no era la obra. La obra del romanticismo, de hecho, es una obra cargada de algunos aspectos muy ligados a violencia. Los cuadros de Goya, por ejemplo, que son cuadros tan yo no podría decir que son dramáticos, son más bien crudos, ¿no? En la representación. Por ejemplo, Goya representaba esa cabeza que vemos en un fondo negro y la cabeza que se desangra. Era muy dramático, era muy desgarrador. Entonces, romántica era el momento en la historia, pero no era la obra en sí misma, ¿no? Es una de las cosas que es interesante analizar. Yo creo que la pintura de Goya que más me dio escalofrío fue esa de Saturno devorando a... Que se come, ¿verdad? Ajá, sí. Donde aparece comiéndose la cabeza de sus hijos. Sí, yo cuando vi eso me entró como escalofrío. Es que por eso, y estamos hablando de que Goya es un pintor de 1800, no es un pintor tan atrás, es un pintor mucho más nuevo que Leonardo, mucho más nuevo que Miguel Ángel, mucho más nuevo que Botticelli. Entonces, esa es la parte interesante de conocer un poco cómo se mueve la historia del arte. Hasta ahí yo podría decir que vienen las manifestaciones del arte clásico. La próxima clase ya empezamos a ver un poco las manifestaciones del arte vanguardista, que se dan a partir de las décadas de 1830 en adelante y que dan paso con todo lo que son los ismos, ¿no? El realismo sobre todo, que es como el que inicia esta ruptura del arte clásico con el arte vanguardista. Es un arte hermoso en el cual los exponentes del realismo quizá que podamos tener como más a la mano, y te voy a pedir que para la próxima clase busques a Jean Millet. Millet es uno de los protagonistas del realismo. Las obras de Jean Millet se escribe Jean, J-E-A-N, Jean-François Millet. Busca la obra de él, analízala un poquito y elige una obra que a ti te llame la atención. La próxima clase la vemos. Si Génesis puede ver este video, también pues puede hacer lo mismo, trabajar con el artista, revisar su obra, elegir una obra en particular que les llame la atención, porque luego de ese realismo, que es como el punto de partida para estas nuevas tendencias de las vanguardias y que se reconocen a través del impresionismo, es que tenemos como el paso, ¿no? Digamos que precisamente son esos movimientos que le dan paso del arte clásico al arte vanguardista. ¿Cuál es el que da paso? El realismo. Entonces, inmediatamente nos ubicamos. ¿Qué hubo después del realismo y qué hubo antes del realismo? ¿Cuál fue el último de los artes clásicos y cuál fue el primero de los vanguardistas? El primer arte de los vanguardistas fue el impresionismo.
Y antes del impresionismo, entonces, el realismo es quien le da paso. Y antes del realismo, en el periodo del arte clásico, entonces estaría ¿qué? El arte del romanticismo. Entonces, claro, ahí empezamos precisamente a darnos cuenta cuál es la relevancia y seguimos tejiendo esa red o esa infografía histórica de cómo van las épocas en el arte. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, algo que no te surja como curiosidad. No, por el momento no. Y lo que íbamos a hacer a principio que mencionó. Ah, exacto. Quiero que ya por el tiempo, pues te lo dejo como una asignación, es que elijas uno de los dioses, como te decía, griego o romano. ¿Cuál elegirías? Me dijiste que te gustaba el Griego, arte griego. sí. ¿A qué personaje del arte griego quisieras elegir? Atenea. Atenea. La idea es que entonces vas a representar, vas a hacer tu versión de Atenea. Quiero ver tu versión de Atenea, que no se parezca a la diosa griega ni a la diosa en el espectro romano. Que se simbolice y que se represente por su propio signo. ¿Cuál es el signo de Atenea? ¿Qué símbolo es el que representa a Atenea? ¿No es la lechuza? ¿O es la flecha? Atenea es la lechuza porque Atenea es la diosa de la sabiduría, ¿recuerdas? Tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Atenea es la diosa que está representada por la lechuza. Entonces yo quisiera ver un arte tuyo, cómo tú vas a representar. Tú tienes que crear tu Atenea. Quiero ver tu Atenea. Esa es la tarea para la próxima clase. La representación mitológica o propia de tu personaje favorito de la mitología. Ya veré qué se me ocurre. Ejercicio creativo, hay que sacarle el jugo a lo que nos gusta. ¿Nos gusta esa diosa? Ok, vamos a hacer la representación de esa diosa. Lo importante es que en alguna parte el símbolo que la representa, que la lechuza se pueda captar, ¿no? Puede ser un abstraccionismo, puede ser una simplificación de la forma, puede ser una ilustración, puede ser no sé, ya ustedes manejan a nivel gráfico muchas técnicas. Puede ser un dibujo, puede ser un diagrama vectorial, puede ser lo que ustedes quieran que sea, puede ser un collage, puede ser cualquier representación artística, pero que me permita ver a Atenea en la versión María o el Dios que sea en la versión Génesis, para que cuando ve el video lo pueda adelantar. Entonces, bueno, me despido esta noche, voy a dejar de grabar ya la sesión. Detener grabación.